Ya, creo que ya está. Ya. Y bueno, buenas tardes, o bueno, buenas noches, creo. Eh, ya pasando a presentar a nuestra última ponencia de esta noche. Bueno, es de mi agrado y honor poder presentar al doctor Mauricio Ayllón Unzueta, quien realizó una licenciatura en Ingeniería Física y Matemática en Eastern Michigan University. También realizó una maestría en Ingeniería Nuclear en el ETH de Zurich. También realizó un doctorado en la Universidad de California, Berkeley, y un postdoctorado en el Centro Espacial Goddard de la NASA. También es científico de Lawrence Berkeley National Laboratory y es experto en el diseño y desarrollo de espectrómetros nucleares para las misiones espaciales. Perdón. Eh, y el título de su ponencia es la espectroscopía nuclear planetaria. Ahora, sin más que decir, doctor Mauricio y yo, en la sala estoy. Gracias Paula por la presentación. Es también un honor y estoy feliz de estar aquí, de presentar un poco mi trabajo. Em, Déjenme compartir ah, mi pantalla. Creo que no se puede. O, o tú lo vas a No, hacer, Paula. no, comparte usted. Muchas gracias. Ok, Lo esperamos. ok, ya se puede. Em, a ver, em, bueno, espero que puedan ver la pantalla. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Em, a ver si hay una forma de hacer. Bueno, está bien así, ¿no? Sí, se ve perfectamente, doctor. Ya, ya. Bueno, mi nombre es Mauricio de John y hoy les voy a hablar un poco de espectroscopía nuclear planetaria, que es lo que vengo haciendo ya por bastantes años, ya por 5 años tal vez. Un poco acerca de mí. em, Como ya Paula me presentó, entonces no voy a hablar mucho de mi carrera o de mi trayectoria profesional. Pero algunas cosas importantes para que estén en contexto es que yo hice una licenciatura en física y matemáticas y luego hice una ingeniería, un máster en ingeniería nuclear en Zurich, eso queda en Suiza. Y ahí tienen reactores de investigación como el de investigación Crocus, que está aquí, que es un reactor de cero potencia y donde generalmente es utilizado para estudios de activación neutrónica y para educación más que nada. Eh, en esa maestría estaba enfocada básicamente o casi completamente en reactores nucleares de tipo fisión y tuve una pasantía en la planta nuclear de Leibstadt, donde tuve el privilegio de trabajar ahí por unos 5 meses, más o menos escribiendo software para, para cuantificar la probabilidad de que haya algún problema con el núcleo del reactor, ¿no? Eso se llama eh, probabilistic safety analysis, ¿no? O análisis probabilístico de seguridad, que es algo que se requiere hoy en día en la gran mayoría de las plantas nucleares para cuantificar cuál es el riesgo que presentan. Luego hice mi doctorado en la Universidad de California, en Berkeley, donde trabajé desarrollando generadores de neutrones. Estos generadores de neutrones, como su nombre indica, producen neutrones gracias a la producción, bueno, gracias a reacciones de fusión nuclear, que son de tipo DD o DT, y DD son dos isótopos eh, del hidrógeno, ¿no? El deuterio y el tritio.
eso significa que es hidrógeno más un neutrón, sería un deuterio, em, y un átomo de hidrógeno con dos neutrones se lo conoce como un átomo de tritio. Y, y es posible generar neutrones en base a la fusión nuclear de estos isótopos, y se pueden utilizar esos neutrones para un sinfín de aplicaciones. Y estoy seguro que ya han visto en las presentaciones de hoy y ayer una de las aplicaciones principales de la generación de neutrones es activación neutrónica. Eso nos ayuda a saber de qué están compuestos los materiales. Se puede, eh, se puede, por ejemplo, no sé, irradiar diferentes materiales y se sabe exactamente cuál es la composición, y es una técnica bastante poderosa, bastante sensible, tiene una sensibilidad muy buena eh, y también es muy versátil, ¿no? Porque se lo puede hacer compacto, se lo puede hacer en un reactor nuclear eh, eh, y para varias aplicaciones. Luego hice mi postdoctorado en el Centro Espacial de la NASA en Goddard. Eso está situado en Maryland, Estados Unidos, donde trabajé mayormente en lo que es la misión de Dragonfly. Y vamos a hablar más adelante de qué es esta misión, pero es una misión de la NASA que está proyectada para el 2034. Bueno, va a partir del 2028, va a llegar a la Luna, a una luna de Saturno el 2034. Esta es la luna más grande de Saturno, conocida como Titán. Y en es como lo pueden ver, es como un dron, es un quadcopter, em, y va a tener un generador de neutrones a bordo, va a tener detectores de rayos gamma, va a tener un detector de estado sólido de germanio hiperpuro, va a tener dos detectores de neutrones, y la idea es que vamos a poder conocer la composición de la superficie de esta luna, que es algo que se desconoce hoy en día, y, y va a abrir las puertas eh, para poder responder preguntas acerca de cómo se ha formado esta luna, cómo ha evolucionado en el tiempo, y para eh, ver si hay analogías con la formación de la Tierra y con la primera aparición de las primeras células o la vida aquí en la Tierra. Esta es la pregunta a la que yo estoy tratando de responder con tecnología nuclear. Básicamente, quiero saber de qué elementos están hechos los objetos planetarios, y cuál es su distribución espacial, ¿no? Y la foto que ven aquí es un ejemplo de la luna, de nuestra luna. Se llama la cara más cercana de la luna, que es la única a la que nosotros estamos expuestos, o sea, solo podemos ver la parte frontal. Em, la fotografía está en la parte derecha aquí, y en la parte izquierda pueden ver un mapa de la distribución de torio que existe en la superficie. Y este tipo de datos se lo consiguió con un orbitador espacial en la misión conocida como Lunar Prospector, y eso fue en los finales de los años 90, que tenía un detector de rayos gamma. Y no solo pudo detectar o hacer el mapa de la distribución de torio, sino creó mapas de la distribución de hierro, de aluminio, de un montón de elementos. Y esos datos los seguimos utilizando hoy en día para planear misiones, para saber qué recursos hay en la Luna, eh, y también para responder preguntas científicas de cómo se ha formado y cómo ha evolucionado la Luna. Entonces, aprender acerca de la composición de las superficies planetarias es, eh, es una pieza más del rompecabezas, ¿no? Para entender nuestro lugar en el sistema solar y en el universo. Y por eso es importante. Em, Hay varios misterios aquí solamente en esta foto, en la que pueden ver. Si les mostrara la foto, y les voy a mostrar más adelante de la parte de atrás de la Luna, van a ver que hay una asimetría, que existe una mayor cantidad de torio en este lado que en la parte de atrás de la Luna.
Y esa asimetría es algo que hoy en día no sabemos por qué es, cuál es la razón. Y también se lo puede ver visualmente aquí en estas partes más oscuras de la Luna, que se los llaman mares, porque se pensaba hace mucho, mucho tiempo atrás de que eran a- a- análogos a los mares que existen en la Tierra. eh, y generalmente la composición es basáltica, es basalto, y pueden ver que hay una concentración de torio mucho mayor a la parte más blanquecina, ¿no? Más clara aquí, que se lo conoce como el Lunar Highlands. No sé cómo será la traducción en español, pero es una parte que tiene mayor concentración de silicio, ¿no? Y eso es lo que le da ese color. Ahora, antes de hablar exactamente en lo que hago, es importante eh, transmitir, o lo que yo quiero transmitirles a ustedes, es de que la tecnología nuclear también ha sido utilizada y sigue siendo utilizada para aplicaciones espaciales en muchos ámbitos, no solo en cuestión de energía, sino como acaban de ver, también en términos de investigación científica, pura científica, y aquí hay ejemplos em, de otras aplicaciones. Aquí en la parte izquierda pueden ver el primer reactor en 1965 en operar en el espacio. Este es un reactor nuclear eh, de tipo fisión nuclear y, y hoy en día se está pensando en mandar este tipo de reactores a lugares como la Luna, por ejemplo, para establecer bases permanentes para los seres humanos, ¿no? Así como un primer paso antes de ir a Marte. Y parece algo como si fuera futurístico o tal vez un poco irreal, pero se está trabajando hoy en día en esto. Y hay planes concretos, por ejemplo, el programa Artemis, si lo buscan Artemis en Google, es es un programa de la NASA en el que se planea crear una base permanente en la Luna para el final de la década. Entonces, como parte de esto se necesita energía. Y, y como ustedes pueden saber, tal vez la mejor, no la mejor, pero eh, una energía que es bastante constante, consistente, eh, es energía nuclear, ¿no? Y hay reactores, por ejemplo, que se llama, hay uno que viene del laboratorio de Oak Ridge, que es en Tennessee, que se llama Krusty, como el payaso de los Simpsons, si lo han visto alguna vez, eh, que, está, que está en las últimas fases de pruebas para que pueda ser desplegado en la superficie lunar para proporcionar energía a las bases, ¿no? Ahora también se ha utilizado, ya pasando a otra aplicación, lo que son conocidas como baterías nucleares, por así decirlo, ¿no? Estas baterías nucleares que tienen un nombre eh, bastante largo, ¿no? Es un thermoelectric generator, eso quiere decir que es un generador de energía en base a la conversión de calor a electricidad. ¿Y de dónde proviene el calor en este tipo de baterías? Viene de un isótopo nuclear que es el plutonio 238 que emite partículas alfa, tiene una vida media de más o menos 80 años. Eso quiere decir que puede durar eh, sin necesidad de paneles solares, sin necesidad eh, eh, de cargar combustible, eh, puede durar muchos, muchos años, ¿no? Más de 80 años en realidad. Este tipo de batería nuclear existe hoy en día en, en, en misiones espaciales que han llegado lo más lejos que el ser humano ha mandado. Las misiones de Voyager, no sé si han escuchado de ellas, que están ahora ya por afuera del sistema solar y que es el objeto que ha producido el ser humano que está más lejos de la Tierra. Y sigue mandando datos, sigue mandando datos a la Tierra, sigue transmitiendo esos datos debido a que tiene baterías nucleares a bordo. No hay nada más que podría haber funcionado cuando se manda algo que está tan lejos del Sol. Ya no podemos hablar de paneles solares, ya no podemos hablar de combustibles líquidos,
sino que combustible nuclear es realmente la única opción que tenemos hoy en día. Y lo mismo está siendo implementado o ha sido implementado en los últimos rovers, los rovers gemelos que fueron a Marte. Este es el rover Perseverance. Y su gemelo, o casi gemelo, es el rover Curiosity, que fue mandado unos años antes. Y como pueden ver aquí en la cola, está la batería nuclear, que básicamente le da energía a todo el rover, ¿no? Entonces es eh, una aplicación muy importante de la energía nuclear en el espacio. Ahora también nosotros queremos, ya cambiando de aplicación, defendernos, se llama Planetary Defense, de algunos objetos cercanos al Sol, a la Tierra, que podrían eventualmente colisionar con la Tierra. Y ya se está estudiando hoy en día, este es un trabajo generalmente em, que está siendo impulsado por el laboratorio de Livermore, también aquí en California, para saber qué se necesita para sacar un asteroide que se está acercando a la Tierra y sacarlo de órbita y que no colisione la Tierra, ¿no? Y lo que se está pensando, que es algo que podría funcionar, es la detonación de bombas nucleares, básicamente cerca, y esta es una simulación de una bomba atómica eh, que ha sido detonada muy cerca, y, y con ese impulso es capaz de cambiar la trayectoria de este asteroide, ¿no? Entonces son cosas que se simulan, cosas eh, que ojalá nunca los necesitemos, pero en caso de necesitarlos, tengamos las herramientas para hacerlo. Y aquí en la última aplicación hay algún micrófono prendido, pero bueno, creo que ya está. Aquí en la última aplicación es lo que yo hago. Los ciertos cuerpos celestes, como la Luna, asteroides, especialmente cuerpos que no tienen la atmósfera, emiten rayos gamma y neutrones. Y estos rayos gamma y neutrones eh, llevan consigo cierta información que nosotros podemos utilizar. La energía de estos rayos de estos rayos gamma y neutrones nos pueden dar una vista o eh, nos pueden dar información acerca de la composición de la superficie. Y este tipo de espectrómetros, que les llamamos espectrómetros nucleares, para abarcar todos estos detectores, ya han sido desplegados en muchas misiones en el pasado y van a haber muchas más en el futuro, como les voy a dar un ejemplo más adelante. Y ese es un ejemplo de un espectro de rayos gamma de la superficie de la Luna, junto con, como pueden ver aquí, los elementos que corresponden a cada uno de estos picos. Y se puede hacer un análisis más detallado y saber exactamente cuánto de hierro hay, cuánto de magnesio hay, cuánto de todos estos. Y se puede crear mapas de este tipo, ¿no? Que después lo utilizamos por muchos años. Em, para que todos estemos en la misma página, y yo sé que ya hubieron charlas al respecto, especialmente ayer, acerca de los conceptos básicos de la ciencia nuclear. Em, Algo importante que quiero mostrarles, o recordarles por lo menos, es el concepto de activación neutrónica, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar neutrones para conocer eh, los elementos que existen en los materiales, en diferentes materiales, que en este caso puede ser en la superficie de la Luna, una superficie planetaria, o en otros casos puede ser un simple anillo que ha sido irradiado, o puede ser una pieza arqueológica, puede ser una pieza forense también, se le utiliza em, eh, para ver si hay sustancias que han sido contrabandeadas, por ejemplo, y hay un montón de otras aplicaciones em, que, eh, que la activación neutrónica es importante. Para entenderlo, tenemos que saber de qué está compuesto el átomo. Y sabemos que el átomo tiene un núcleo y el núcleo está compuesto de neutrones y protones y los electrones que están alrededor. Sabemos que esta es una figura simplística del átomo. En realidad,
La mecánica cuántica nos muestra que es algo completamente diferente y poco intuitiva, pero esto nos da una primera intuición acerca de cómo se ve el átomo en realidad. Y lo que sucede es que nosotros podemos enviar neutrones, ¿no? Por ejemplo, con uno de los instrumentos con los que yo trabajo, un generador de neutrones. Mandamos un neutrón y este neutrón eh, tiene algún tipo de interacción con el núcleo. Puede ser absorción, por ejemplo, o puede ser una colisión de tipo elástica o inelástica. En este caso, en este ejemplo, es absorción de un neutrón en el núcleo y eso hace que el núcleo esté en un estado excitado. Eh, y ese estado excitado pasa a ser estable con la emisión de partículas, ¿no? Eso es lo que conocemos como radiación. Y en este caso, la emisión de partículas, la partícula en cuestión es una partícula gamma o un rayo gamma. Y lo interesante es de que este rayo gamma tiene una energía que es específica del núcleo que ha sido emitido. O sea, midiendo la energía del rayo gamma, nos puede decir de qué núcleo, eh, cuál, de qué núcleo fue emitido, ¿no? Y esa es la idea acerca de activación neutrónica. Por ejemplo, si este es un núcleo de carbón, detectamos los rayos gamma que van a ser, que va a tener esta forma, ¿no? Diferentes picos. Esto es un espectro de rayos gamma, que aquí en el eje X, tenemos la energía del rayo gamma. Entonces pueden ver que diferentes elementos tienen diferentes firmas, por así decirlo, ¿no? Diferentes picos y diferentes eh, formas del espectro. Y es así como se puede saber de qué está hecho un material del otro. Em, Dentro de eso ya podemos llegar a ser un poco más técnicos. Podemos em, hablar de activación neutrónica, por sus siglas en inglés, Neutron Activation Analysis, ¿no? Análisis de activación neutrónica. Y este es Prompt Gamma Neutron Activation Analysis, o sea, activación neutrónica de rayos gamma prontos. Y la única diferencia es que en la activación neutrónica es este proceso, ¿no? Que llega un neutrón, es absorbido por el núcleo es inestable y luego el núcleo se relaja emitiendo un rayo gamma. Detectas los rayos gamma y sabes de qué está hecho el material. Eh, Prompt gamma es cuando el neutrón interactúa eh, con el núcleo atómico, pero no necesariamente es absorbido, sino que puede ser simplemente, eh, se llama elastic o inelastic scattering, eh, y eso lo puede dejar en un estado de excitación sin necesidad de ser absorbido. Y eso pasa en cuestión de nanosegundos hasta microsegundos, tal vez. Entonces, la diferencia entre estos dos es en qué punto uno decide eh, medir los rayos gamma, en qué punto en el tiempo uno decide medir los rayos gamma. Y te puede dar información complementaria. Um, y bueno, volviendo al tema, queremos saber de qué están compuestas las superficies planetarias. Y hoy en día tenemos una idea de, de lo que están compuestos en general, pero queremos ser más específicos cada vez, ¿no? Esta es una caricatura básicamente de cómo se ve el sistema solar. Tenemos los cuatro planetas terrestres, que se llaman, porque su composición es de roca, como la de la Tierra. Y después del cinturón de asteroides, tenemos los cuatro gigantes gaseosos, que como su nombre lo indica, son compuestos de gas, no tienen una superficie sólida. Em, y aquí pueden ver más o menos la diferencia en composición, ¿no? Son ricos en oxígeno, hierro, silicio, magnesio, aluminio, todo lo que sabemos que hay en la Tierra. Y los otros cuatro gigantes gaseosos básicamente están hechos de hidrógeno, helio, metano y no mucho más. Em, Ahora, uno de los misterios de aquí es que hoy en día ya tenemos telescopios suficientemente potentes para ver otros sistemas pero en otras estrellas, ¿no? O sea, este es nuestro sistema solar, pero hay otros sistemas solares en nuestra galaxia
donde existen planetas que van alrededor de otros soles. Y uno de los misterios es que cuando vemos a estos otros sistemas solares, otros sistemas, eh, es al revés. Los planetas, los gigantes gaseosos, están más cerca a su estrella, más cerca al Sol. Y los planetas terrestres están al otro lado. Entonces es algo que no sabemos por qué nuestro sistema solar es de esta forma. ¿Mm? Y midiendo la composición, tal vez podamos saber, podemos resolver este misterio, ¿no? Y por lo menos, o tal vez es parte del rompecabezas. Eh, Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Y esto es aquí entrando un poco más técnico. Eh, ¿Cómo es que estas superficies emiten rayos gamas y neutrones que nosotros podemos detectar? Bueno, en muchos de estos cuerpos celestes, como la Luna, por ejemplo, que no tienen atmósfera, no son protegidos de los rayos cósmicos y galácticos, como la Tierra, ¿no? Es protegida gracias a su atmósfera y a su campo magnético. Pero ese no es el caso en asteroides y otros planetas. Entonces, lo que pasa es que la superficie está constantemente bombardeada de estos rayos cósmicos, que son protones de alta energía en su mayoría. Y lo que sucede es que estos rayos cósmicos vienen, generan reacciones nucleares donde se emiten neutrones. Y esos neutrones, como ya habíamos hablado, van a interactuar con los átomos que hay alrededor y van a emitir los rayos gamma que nosotros podemos detectar por encima de la superficie. Y los podemos detectar en un rover que se llama in situ, o los podemos detectar en órbita, ¿no? Que son los orbitadores. Este, por ejemplo, es un mapa que ya les mostré, el mapa de la distribución de torio en la Luna. Fue detectado por un orbitador, ¿no? Que esta es una representación del orbitador de eh, Lunar Prospector, donde aquí está su detector de rayos gamma y su detector de neutrones. Y aquí pueden ver, como les dije, la diferencia que hay entre la parte cercana a la Luna y la parte lejana de la Luna, ¿no? Y la diferencia en composición que existe. Ahora, nosotros también lo que podemos hacer es podemos traer nuestra fuente de neutrones con nosotros. No tenemos eh, eh, que confiar, por así decirlo, en los rayos cósmicos, ¿no? Que tiene sus problemas porque es una fuente que es variable, es una fuente que no la sabemos caracterizar muy bien, que cambia de la noche a la mañana, de un día al otro. Entonces, para ser más precisos y para poder básicamente hacer mejor ciencia, nosotros podemos traer nuestra fuente de neutrones con nosotros en un generador de neutrones compacto, por ejemplo. Lo podemos montar en uno de los rovers y podemos mapear la superficie que está justamente debajo del rover. eh, y mientras se va moviendo, vamos creando esos mapas de composición, ¿no? Esa es la idea. Y, y uno de ellos ha sido montado en el rover Curiosity en Marte. Es un generador de neutrones que ha sido producido por Roscosmos de Rusia. eh, y, y, y es un generador de neutrones de tipo deuterio-tritio, DT. Ahora, aquí son algunas de las misiones pasadas con espectrómetros nucleares. Y una cosa, no voy a hablar de todos, pero em, todos tienen ya sea detectores de rayos gamma o detectores de neutrones. Y como pueden ver, esa idea de medir la composición de la superficie con neutrones o rayos gamma vino desde el principio de la era espacial en las misiones de Apolo, ¿no? Apolo 15 em, y el Ranger 3, que todavía vino antes, ya tenían detectores de neutrones. Am, y, y estas fueron las pasadas. La más reciente es eh, bueno, la más reciente es la de Dawn, que fue a un asteroide, 4 Vesta y 1 Ceres, que podemos hablar más adelante acerca de las implicaciones de esto, pero básicamente
el resultado de esta misión fue que pudimos conectar los meteoritos o cierta clase de meteoritos que existen aquí en la Tierra con ese asteroide, con el asteroide 4 Vesta. ¿Sí? Y esa fue, eh, y la manera en la que pudimos conectarlos, saber de que esos meteoritos vinieron de ese asteroide, es gracias a su composición. O sea, gracias a detectores gamma pudimos resolver este misterio, que yo no soy geólogo y yo no soy experto en meteoritos, pero fue un gran avance para entender cómo se formó o el principio de cómo se formó el sistema solar. Ahora, existen muchas misiones futuras, muchas bueno, dice 2023 aquí, entonces lamentablemente esta falló. No sé si vieron en las noticias, esto fue el 2023 donde em, uno de los cohetes básicamente nunca llegaron a la luna, entonces falló, ¿no? Pero esta es la primera vez que una compañía eh, privada intentó aterrizar en la luna, o alunizar, en realidad. Esta misión parcialmente falló porque tuvo problemas en sus thrusters, se llama. Pero pudimos obtener unos datos preliminares en el detector de neutrones. La siguiente es Viper. Bueno, voy a hablar de algunas de las siguientes en más detalle, em, pero, mm, pero como pueden ver, hay muchas otras proyectadas para el futuro. Una de ellas, aquí, Psyche, que va a partir del 2029, perdón, ya partió, pero que va a llegar a Psyche, que es un asteroide en esta parte. En el cinturón de asteroides hay un asteroide que es particularmente interesante, que está hecho casi completamente de metal, de hierro y níquel. Y eso lo hace bastante interesante porque es muy diferente a todos los asteroides que están ahí, o a la gran mayoría de los asteroides que están ahí. Y ese asteroide es conocido como Psyche. Esto es solamente una representación, no sabemos cómo se ve hasta que lleguemos. Am, ¿Y por qué es interesante? Bueno, lo interesante de este asteroide es que, como les dije, está hecho completamente de metal. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el caso? Nosotros sabemos, por ejemplo, de que el núcleo de la Tierra, pensamos que está hecho también, que es un núcleo metálico, ¿no? Mayormente de hierro. Entonces, la idea es de que este asteroide Psyche pudo haber sido el núcleo de un protoplaneta. Es un planeta que se estaba formando y colisionó con otro objeto, em, cosa de que solo quedó el núcleo expuesto, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas. Y mis colegas en la Universidad de Johns Hopkins están construyendo, ya han construido, y ya la mandaron, el detector de germanio hiperpuro, como lo pueden ver aquí. El cristal está aquí adentro. Aquí es un pequeño cristal de germanio que está aquí adentro. Y este es el detector de neutrones, que son detectores de helio 3. Helio 3 es un gas que absorbe los neutrones, que es muy eficiente al absorber los neutrones y genera pulsos eléctricos para detectarlos, ¿no? Entonces van a ver, estos dos detectores van a mapear la superficie de Psyche. Luego existe la misión de Viper, y la idea es hacer prospección del hielo en el polo sur de la Luna. Sabemos que existe hielo gracias a otros orbitadores con detectores de neutrones en su mayoría, porque los neutrones eh, son mucho más sensibles al hidrógeno, y podemos hablar después por qué es esto. Entonces, tiene estos dos detectores bien, como los pueden ver, bastante grandes, de helio 3, y va a ser el mapeo o la prospección del hielo en el polo sur de la Luna. Y se pueden preguntar por qué esto es tan importante, ¿no? ¿Por qué gastar tanto dinero para solamente saber dónde está el hielo en la superficie lunar?
Y la respuesta a eso es que, como les dije antes, Estados Unidos y otros países están planeando crear bases permanentes. Y cuando uno crea bases permanentes, es muy costoso mandar los recursos de la Tierra a la Luna, sino lo que queremos hacer es queremos utilizar los recursos que ya existen en la Luna. Entonces, si queremos tener agua para que puedan beber los astronautas o para hacer combustible de hidrógeno y oxígeno, se necesita agua. Agua es como el recurso principal eh, y esta misión nos va a decir dónde están esos depósitos ricos de agua en la superficie lunar. Ahora, esta es una de mis misiones favoritas en las que yo trabajé por más o menos 4 años. Este es la misión de Dragonfly y como pueden ver es un dron que va a aterrizar, bueno, que va a ir de un lugar a otro en la superficie de Titán, en la luna de Saturno. Y, y entre sus instrumentos hay uno que se llama Dragons, que es el espectrómetro de rayos gamma y de neutrones. Tiene un generador de neutrones, más o menos en la panza, eh, y tiene los detectores de germanio y de hiperpuro y de helio 3 para detectar los neutrones y los rayos gamma. Ahora, esto era como una película aquí, pero como les estoy mostrando el PDF, entonces no se puede ver. Um, pero vamos a hablar de cómo funciona un poco más adelante. Eh, bueno, tal vez es importante hablarlo ahora un poco. Este, eh, el generador de neutrones básicamente va a iluminar, pueden pensar como si va a iluminar de neutrones la superficie eh, y va a generar estos rayos gamas y neutrones, ¿no? Y nosotros los podemos detectar por encima de la superficie y saber de qué está hecho, ¿no? Eh, cuál, cuál es la composición, ¿no? Sin embargo, lo que yo ahora estoy trabajando la mayoría de mi tiempo es en crear la siguiente generación de espectrómetros nucleares que son in situ, ¿no? O sea, son tipos de espectrómetros nucleares que van a poder ser montados en rovers o en drones como estos, ¿no? Y la siguiente generación, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las mejoras que tenemos? Em, lo que queremos hacer mejor tal vez empezar aquí. Esto es lo que es el espectrómetro nuclear in situ, que hoy en día es lo que se está utilizando en Dragonfly, por ejemplo, ¿no? Que ilumina una parte de la superficie y podemos saber la composición de la superficie en promedio, ¿no? Y lo que nosotros estamos desarrollando es una tecnología que puede hacer que podamos producir una imagen en 3D de la composición con esta resolución. Entonces, básicamente es como ir de una bombilla o de un foco que ilumina todo a eh, a una linterna, ¿no? Una linterna que tiene propiedades de 3D. Y va a ayudar mucho para los geólogos especialmente que están interesados en saber qué existe, más detalles acerca de la superficie, ¿no? Por ejemplo, en este caso no podemos saber si existen capas de hielo, capas ricas en silicio, en hierro, no, simplemente tenemos una composición promedia. Y aquí podríamos saber todo eso, podríamos saber dónde exactamente están los recursos que estamos buscando, eh, podemos saber si existen capas unas encima de las otras, y no solo eso, sino con esta tecnología también ignoramos mucho lo que se llama el background, ¿no? Que son los rayos gamma que provienen de otros lugares. Entonces, nuestra señal sobre el ruido, se llama signal to noise, es mucho más alta en este caso. Y la tecnología que implementamos se llama Associated Particle Imaging. Y la idea es que esta es la ecuación de, de reacción nuclear, de fusión nuclear entre el deuterio y el tritio. Y esta se emite de un neutrón y una partícula alfa.
Pero la idea es que, como esta es una reacción de que solo emite dos partículas, entonces por conservación de momento, eh, el neutrón y la partícula alfa tienen que ser emitidas a 180 grados una del otro. Entonces, si podemos detectar la partícula alfa en tiempo y espacio, podemos calcular la dirección del neutrón. Y al calcular la dirección del neutrón, podemos saber en qué lugar ha interactuado. Eso es lo que nos da la resolución en posición. Um, y ese es el concepto, es el concepto novedoso, por así decirlo, de esta tecnología. Y eso es lo que estamos desarrollando. Ya tenemos, ya hemos construido un instrumento hace bastantes años y, y lo estamos mejorando, lo estamos haciendo más compacto, que tenga menor consumo de potencia, eh, cosa de que podamos proponerlo para misiones espaciales muy pronto. Y bueno, con eso eh, creo que tenemos unos minutos para hablar más acerca de todo esto. Gracias por su atención. También quiero decirles que si en algún momento he escuchado hablar de que hay personas interesadas en tener becas o pasantías, es siempre posible aquí en Berkeley, especialmente si las personas están asociadas a una universidad, es bastante posible y siempre nosotros estamos buscando personas capaces y buenas eh, para poder ayudar en este proyecto, ¿no? Y mejor aún si son, bueno, en mi opinión, mejor aún si son de la comunidad latina, ¿no? Así que con eso estoy abierto a sus preguntas. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Mauricio. Em, ya saben, mientras pueden estar realizando sus preguntas, ya sea por el chat, las vamos a leer o levantando la mano. Sin embargo, mientras están haciendo sus preguntas, doctor, sería genial si nos pudiera comentar becas, eh, sobre las becas de las que nos estaba hablando. Em, sí, yo trabajo en un laboratorio nacional, no en una universidad, entonces no podemos dar becas, por ejemplo, pero sí podemos eh, contratar personas por, digamos, 5 meses o 4 meses. Am, y, y es bastante posible. Ya lo hemos hecho con personas de Europa, lo hemos hecho con muchas personas de todo el mundo. Y estamos asociados a la Universidad de Berkeley, en California. Así que siempre hay la opción de, una vez que están aquí y hacen su pasantía, existe la conexión, ¿no? Y uno siempre puede empezar si quiere hacer su doctorado, su maestría. eh, Tenemos una conexión muy fuerte con ellos, am, pero sí, esa es la idea. Y generalmente los veranos es algo interesante para nosotros, que vengan personas por 4 o 5 meses en el verano norte, o sea, junio, julio, agosto. Y sí, eh, por favor, siempre mándenme un email y si están interesados me pueden mandar su currículum y podemos ver cuáles son las opciones. Muchísimas gracias, doctor, por responder la pregunta. Podríamos ir pasando a Daniel Herrera. Puedes habilitar tu micrófono. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Se le escucha bien. Vale, vale, gracias. Muchas gracias por esta charla tan interesante. La verdad, Mauricio, has hecho pues un repaso muy, muy completo de todo lo que ha sido la historia de la energía nuclear y pues sus usos y aplicaciones en el espacio. Vi más o menos pues que tu enfoque era la parte de instrumentación nuclear y nos hablabas pues también de los generadores de radioisótopos de plutonio que pues han permitido muchas cosas. No sé qué nos puedas contar ahora. Sabemos pues que tanto la NASA como otras empresas privadas están impulsando de nuevo el desarrollo de motores, digamos, propulsión nuclear, termogeneradores, creo que propulsan hidrógeno con la ayuda de la fisión, que es un proyecto que ya se había iniciado en los años 60 y pues también en los soviéticos hicieron algunos avances allí. No sé qué nos puedas contar al respecto de esto tan interesante. Muchas gracias.
Gracias, Daniel, por la pregunta. Lamentablemente no puedo comentarles mucho al respecto. Sí sé que es una de las aplicaciones en las que no mostré en la primera diapositiva, pero sí, propulsión nuclear es algo que se está trabajando mucho especialmente para viajes de larga distancia. Y la idea es, como tú lo dijiste, Daniel, utilizar reactores de fisión nuclear para básicamente quemar hidrógeno, ¿no? Y esa sea la fuente eh, de propulsión. Pero más que eso, lamentablemente no estoy muy al tanto de lo último que está sucediendo en ese tema. Yo sé que hay algunos profesores en Berkeley aquí que me comentaron que quisieran empezar a trabajar en ese proyecto. Pero es de las pocas aplicaciones o de una de las cuantas aplicaciones que no tengo más información. Pero gracias, Daniel, por tu pregunta. Muchas gracias, doctor, por responder la pregunta. Víctor, puedes habilitar tu micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, se lo escucha. Sí, voy a prender mi cámara. Muy buena exposición, doctor Mauricio. Un gusto. gracias. Bueno, sí, tuve la oportunidad de coincidir en el grupo, creo, grupo 5, grupo 4. Y ahora que veo, ahora ya sé ya cuál es mi ponencia, que tengo más afinidad en estos 2 días que he llevado en el curso. Eso Yo también es. trabajo con espectrometría gamma y me resulta bien interesante, ¿no? Todos los avances que usted ha logrado. Mi pregunta iba por el tema de la simulación más que todo, ¿no? ¿Cuál es digamos, la versión del software MSNP que usted utiliza y si es que ya tiene modelos, digamos, validados, ¿no? Y mi segunda pregunta iba más que todo por la viabilidad de todo este proceso. Vale decir, el costo, el recurso humano, ¿no? ¿Es viable en un corto plazo, ¿no? Se necesita mucho financiamiento, ¿no? Muchas personas que trabajen en esto. Gracias. Gracias, Víctor. Muy buenas preguntas. La primera es un poco más técnica, sé que las simulaciones. Yo utilizo el código MSNP y lo tenemos y lo hemos validado de la manera en que se habló también hace unos minutos antes de mi charla, ¿no? Que se tiene que validar la eficiencia del detector, eh, dependiendo a la geometría, dependiendo y todas esas variables. Entonces, tenemos, tenemos un software que ayuda en eso. Se llama PyMCMP, o sea, es como eh, es un software que ayuda a leer los resultados de estas simulaciones. No es pública por el momento, pero pensamos publicarla en los siguientes meses. En los siguientes meses lo vamos a publicar y va a estar abierto para absolutamente todos. Y si me mandas un email, el momento que lo hagamos público, te puedo mandar el repositorio. Es todo en Python y es interesante. La segunda pregunta era acerca de eh, más o menos del tiempo, ¿no? Del tiempo de lo que va a durar, los recursos que se necesitan. Y la forma en la que la NASA trabaja es que hay como 3 fases, más o menos. Algunos no llegan salen de ese esquema, pero generalmente son 3 fases. La primera fase se llama TRLs, ¿no? O sea, Technical Readiness Levels. Son los niveles eh, técnicos de cuán listo está el instrumento para ser enviado al espacio. Entonces hay 9 de esos niveles y está dividido más o menos en 3, 6 y 9. Los primeros 3 es cuando el 1, TRL1, por ejemplo, significa que tienes una idea de lo que puede hacer tu instrumento y tienes algunos cálculos que corroboran tu idea y lo muestran que es factible. Ese es TRL1, que no existe. TRL3 es cuando ya existe, ya lo has demostrado, pero que aún no puede ser implementado en una misión espacial. ¿Por qué? Porque tal vez es muy grande, tal vez consume mucha energía y qué sé yo. Nuestro instrumento ahora está entre TRL 3 y 4. El momento en que llega a TRL 6
significa que ya es del tamaño que se necesita, ya consume la energía, eh, eh, una energía baja, que generalmente es menos de 100 vatios. Y ha pasado por algunos test de vibración, algunos test donde está en una cámara de vacío y ya está básicamente lista para ser propuesta a, a misiones espaciales. Una vez que llegas a TRL-6, ya la puedes proponer para una misión espacial y cuando es aceptada o cuando es elegida tu propuesta, entonces la NASA te ayuda eh, a, a, a hacer tu instrumento de TRL-6 al 9. Entonces, y más o menos cada TRL es un año. Entonces, desde tu primer concepto de un instrumento hasta que está listo para ponerlo en un cohete espacial, son 9 años, ¿no? O sea, obviamente va variando eh, y dependiendo del instrumento. Y en términos de recursos, varía también muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos no muchas personas, tenemos como 5 o 6 personas trabajando en este instrumento, pero obviamente empieza en base de un montón de otras personas que vinieron antes que nosotros, que trabajaron en esto, ¿no? Y una vez que llega a TRL-6 y es elegida por una propuesta, por ejemplo, en la misión de Dragonfly, solamente el instrumento de Dragons tiene por encima de 50 personas trabajando en eso. Así que más o menos para darte una idea de las magnitudes. Muchas gracias, doctor Mauricio. Voy a estar en contacto con usted. Un gusto. Igualmente, Muchas gracias, doctor. Cristian, puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches. Bueno, yo buenas quería hacer noches. una consulta. Por ejemplo, para el estudio de algunos fenómenos que todavía no conocemos bien, por ejemplo, esto de la radiación Hawking. O sea, sabemos, por ejemplo, que o sea, se generan distintos tipos de radiación. Entiendo que para estudiarlos se puede detectar lo que es la radiación gamma, ¿no? Y esto entiendo que está en los observatorios, perdón. ¿Ustedes trabajan también con ellos, con el tema de los detectores y todo eso para todo esto? Am, la respuesta directa es no, no trabajamos conjuntamente, pero sí compartimos muchos de los instrumentos, ¿no? Porque para este otro tipo de observaciones de rayos gamma, que son de mayor energía, se requiere una tecnología un poco distinta, ¿no? Especialmente en términos de la detección del cristal o del material que es utilizado y también la electrónica. Lo otro que es diferente es que generalmente estas estaciones pueden ser un poco más grandes y pueden consumir más potencia porque pueden ser establecidas en la Tierra. Pero los métodos de detección son esencialmente los mismos, ¿no? Detección de rayos gamma solamente es una física, por así decirlo. Am, entonces compartimos mucho del hardware eh, y, y, y más que nada del software, am, pero no hay una cooperación directa o conjunta, por así decirlo. Por lo menos no hasta donde yo sé. No sé si hay otras personas que trabajan con ellos. Muchas gracias, doctor, Súper, muchas gracias. muchas gracias, doctor, por responder la pregunta. Mientras los demás participantes realizan otras preguntas, yo tengo una pregunta. Nos estaba hablando sobre las baterías nucleares y mi pregunta es, ¿se tiene previsto utilizar estas baterías nucleares para otros dispositivos, aparte de los que usted mencionó? Em, sí, o sea, ¿te refieres a otros dispositivos que no sean aplicaciones espaciales o dentro de las aplicaciones espaciales? Dentro de las aplicaciones espaciales y también externas a Ujú. ellas. Hay aplicaciones terrestres em, que, que hasta donde yo sé solamente fueron implementadas por Rusia
¿Y qué aplicaciones terrestres existen? Las baterías nucleares son excelentes cuando no hay acceso a cosas como radiación solar, petróleo, gas natural, etcétera, ¿no? O no está cerca de unos lugares donde puedes tener acceso directo a eso. Entonces se utilizaron estas en Antártica para hacer las bases en Antártica. Pero el problema con estas baterías nucleares para aplicaciones terrestres es el cuidado que se debe tener eh, al tener un radioisótopo de esta forma, porque ha existido también el hecho de que se han perdido esos radioisótopos, esos generadores termoeléctricos, eh, y tienes ahí un material que es plutonio 238. No se puede hacer una bomba nuclear con este radioisótopo, pero sí es altamente radioactivo, ¿no? Entonces emite partículas alfa que si son, microgramos son ingeridos, eh, completamente podría matar a una persona o muchas más personas. Es por eso que en la Tierra generalmente no se los utiliza fuera de estas aplicaciones como en la Antártica o en lugares muy remotos. Y para aplicaciones espaciales se las utiliza. Un, Todas las misiones quisieran tener un radioisótopo, un generador termoeléctrico de radioisótopos de este tipo. Todas. La razón por las que no se puede tener es porque es muy difícil producir este isótopo, el plutonio 238. Se necesita reprocesamiento de, em, del material nuclear, o sea, material nuclear ya irradiado, sacado de un reactor, se lo necesita reprocesar químicamente, y ahí se puede extraer el plutonio 238. Entonces existe en realidad una escasez de plutonio 238. Y este tipo de baterías nucleares determinan cuándo una misión va a dar lugar. ¿Por qué es que, digamos, Dragonfly va a volar el 2028? ¿Por qué no antes? Porque la batería nuclear no va a estar lista hasta el 2028. Entonces existe mucha más demanda de lo que hay producción o oferta de este material. Pero para responder tu pregunta, básicamente todas las aplicaciones espaciales o las misiones espaciales quisieran tener este tipo de baterías, pero cuando no hay alcance, cuando no se puede, utilizan energía solar o otros tipos de energía, básicamente, mayormente solar. Muchas gracias, doctor. ¿Y estas baterías son producidas en la NASA o en qué otro tipo de empresas? Son producidas aquí en Estados Unidos por dos laboratorios, el Oak Ridge National Lab, que está en Tennessee, y Idaho National, que es también un estado, Idaho. Entonces son lugares contados. En Rusia, si mal no me equivoco, en Dubna los producen, pero no estoy seguro de eso. Um, y, y hasta donde yo sé, esos son todos los lugares, no hay más. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien estaba Sí, levantando la mano? ¿Le gustaría hacer su pregunta? No, no recuerdo el nombre. Mientras levante, ¿puedo hacer una pregunta, Paola? Ah, claro que sí. Adelante. Bueno, eh, buenas noches, Mauricio, buenas noches a todos. Em, Cuando hicieron los grupos, los subgrupos para hacer preguntas, y una de esas preguntas era ¿cuál es tu ponencia o cuál es la charla que más te ha gustado? Bueno, yo diría que por mi eh, hacia donde yo estoy apuntando, digamos, porque cada uno apunta a distintos lugares según su carrera que ha elegido, yo diría que la de Mauricio es para mí la mejor, porque esta es la segunda vez que yo veo la exploración planetaria y realmente nos muestra la superficie de todo el trabajo que se desarrolla o se debe desarrollar para llegar a este punto.
A mí realmente me fascina escucharlo hablar porque de fondo hay mucho que estudiar, mucho que conocer y hablar de exploración espacial eh, es muy fascinante para mí. Bueno, primero agradecerte a ti, Mauricio, por la exposición y por estar siempre predispuesto a dar las charlas junto al Club de Física Nuclear. Y bueno, yo sé que a muchos también les ha encantado tu ponencia y hablar igual de generadores de energía en otros planetas, las misiones actuales que están existiendo, como el Artemis. Bueno, a mí me encanta. Quisiera hacerte una pregunta y es, ¿qué carrera de maestría, un físico, qué carrera de maestría debería elegir para poder desarrollar esta tecnología como la de generador de neutrones y poder recopilar los datos? Justo ese, el dron, que es como hablabas, el Goddard de la NASA, va a mandar un dron. ¿Y qué equipos, aunque ya lo mencionaste, qué equipos y qué carrera de maestría debería elegir uno para poder desarrollar este tipo de instrumentos? Mm. Primeramente, gracias, Kevin, por tus palabras tan amables. Para mí siempre es un placer em, comunicarles lo que estoy haciendo, mostrarles un poco de lo que hago. Y como tú sabes, a mí también me encanta las aplicaciones espaciales y para mí esto no es un trabajo, para mí es un hobby, que por suerte también es mi trabajo. Am, para responder tu pregunta, lo interesante es que para llegar a trabajar en la misión de Dragonfly, por ejemplo, que es el drone, ¿no? Que está yendo a esta luna de Saturno, básicamente se necesitan carreras de todo tipo. Se necesitan ingenieros, se necesitan físicos, ingenieros electrónicos, em, ingenieros mecánicos, se necesitan ingenieros de software, se necesitan ingenieros nucleares, o sea, es toda una gama. Así que no te podría decir una carrera de maestría que te ayudaría en esto. Dependiendo en lo que te quieres enfocar, si lo que te gusta es detectores y cómo funcionan los detectores, es una combinación entre ingeniería nuclear e ingeniería electrónica. Am, entonces, cualquiera de estas puede llevar ahí, porque cosas como programación de FPGAs, no sé, FPGAs en español, tal vez es eso, es una carrera bastante requerida aquí, que es programación de hardware, ¿no? Em, y se le requiere no solamente para leer los datos de un detector, sino para un montón de aplicaciones. Si eres un programador de FPGAs, FPGAs, um, entonces otra vez es como el plutonio 238, ¿no? Hay mucha más demanda por este tipo de ingenieros. Que la programación de este tipo de hardware no es tan sencilla, no es tan fácil. Um, Porque básicamente lee los datos, eso es lo que hace, lee los datos de una forma mucha más eficiente que los electrónicos anteriores. Entonces es un ejemplo. Em, También como físico, uno puede hacer un poco más de ingeniería. Uno teniendo una carrera de física, tal vez puede hacer una maestría en ingeniería mecánica o ingeniería em, nuclear. Em, eh, y todo eso es muy interesante para desarrollar las simulaciones que se necesitan hacer. Por ejemplo, el líder que está construyendo el generador de neutrones para Dragonfly es un ingeniero mecánico que sabe mucho de física nuclear, pero es un ingeniero mecánico. Am, ¿Qué más? Em, sí, hay cosas también, tal vez no tan, no sé, tan de física y matemática que uno puede pensar, si uno tiene una base en física y luego hace su maestría, digamos, en geología, que es algo que pasa rara vez, estas personas tienen una intuición muy buena y tienen el conocimiento de geología que personas como yo no tenemos.
¿no? Ingenieros nucleares que están creando estos instrumentos. Al final tenemos em, em, que apoyarnos en geólogos, se llaman astrogeólogos o se llaman, hay astrobiólogos también, astrobiología. Entonces, cualquiera de estas combinaciones te puede dar como una ventaja cuando si quieres trabajar en este tipo de cosas en la NASA, eh, siendo ingeniero nuclear. Si digamos yo pudiera volver atrás y decir, bueno, quiero trabajar en la NASA haciendo esto, ¿qué hubiera hecho? Creo que hubiera hecho, ya sea tal vez mi maestría, lo hubiera hecho en ciencia planetaria o geología. Y luego para mi doctorado lo hubiera hecho tal vez en ingeniería nuclear, como lo he hecho ahora, pero teniendo esa base de, mm, de ciencia planetaria o geología, me hubiera dado muchas más herramientas para ser más productivo. ¿En qué sentido? Porque ahora que mandamos, la forma en que nosotros nos financiamos es mandamos propuestas y luego científicos de la NASA leen las propuestas y deciden a quién dar. Si solo vas con el punto de vista técnico, y digo, ¿sabe qué? Soy ingeniero nuclear, yo tengo este instrumento que puede hacer esto, nunca voy a ser financiado porque me van a decir, ¿y para qué sirve esto? ¿Y para qué? ¿Y em, qué preguntas científicas puede responder este instrumento? Y ahí es cuando tengo que colaborar con geólogos, con personas que hacen astrobiología, ciencia planetaria, que me dicen, sabes que tu instrumento sería genial para poder responder esta pregunta, esta otra pregunta y esta otra pregunta. Y es así como conseguimos el financiamiento. Entonces, tener un poco de ese conocimiento es muy bueno. Otra cosa que en general, y esto es lo último, que ayuda en todo, y si pudiera volver atrás también lo haría, sería enfocarme mucho o mucho más en programación, ya sea cualquier lenguaje, C++, Python, lo que sea, pero tener una base muy sólida de programación. Pienso que ayuda no solamente en esta carrera en la que yo he elegido, sino en, en casi todas técnicas, ¿no? Eh, y eso es. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la pregunta. Esta una pregunta más. Si nos podría contar acerca de cómo llegó usted a trabajar en la NASA y en el laboratorio en el que está trabajando actualmente. Sí, bueno, la verdad nunca, no, era algo obviamente que de niños creo que todos pensamos que nos gustaría hacer. Am, yo no tenía planeado tal vez trabajar en la NASA, pero una cosa llevó a otra. Yo hice ingeniería nuclear, me especialicé en este tipo de instrumentos, sin una visión de ciencia planetaria. Y el momento se dio, o sea, justamente la misión de Dragonfly ocurrió en el 2018 o algo así, 2017, 2018 es cuando se ganó esa propuesta y los instrumentos que tenían ahí hacían un match muy bueno con lo que yo ya sabía, ¿no? Entonces, luego yo lo que hice fue aplicar a, a un programa de postdoctorado de la NASA que está abierto a todas las personas por si acaso. Los que ya tienen su doctorado, se llama NPP, NASA Postdoctoral Program, y hay un montón de temas que uno puede ver y puede decidir aplicar. Am, y obviamente es competitivo, muchos científicos ven tu propuesta y te eligen. Entonces, sí, esa fue la trayectoria que tomé y, y también tuve mentores muy buenos, eso pienso que es importante, siempre tratar de hablar con las personas que están haciendo lo que a ti te gusta hacer o lo que tú piensas que quieres hacer. Am, y los mentores son muy buenos en el sentido de que te pueden guiar y pueden ser también conexiones importantes en tu carrera futura. Am, y, y también suerte, ¿no? Hay también la suerte de que escribiste algo que les gustó a los que en ese momento estaban revisando tu propuesta y lo mandaste en el momento en que
la NASA necesitaba tu trabajo, am, y no podías prever eso, ¿no? Entonces, es una combinación de varias cosas, pero estar preparado siempre es lo mejor, ¿no? Paula, quería pedir una cosa. Sí, sí, Brian. Buenas noches. Ya nos hemos pasado casi 20 minutos. Gracias, doctor, más bien por su tiempo. Quería más bien, tal vez voy a comentar un poco de lo que estábamos hablando internamente con Mauricio también. Y bueno, a los que no han conocido, el año pasado, si no estoy mal, se ha realizado un curso entero con él, ¿no? Toda una semana enseñándonos cómo manejar uno de los programas que ha sido utilizado, como NASA Gamma. Y bueno, también tal vez reiterar nuestra invitación para este año también a hacer un curso y ahí tal vez podemos aclarar más dudas, lo pueden conocer más y aprender a continuar manejando NASA Gamma, que es increíble también. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, mañana va a haber varios ponentes que solo hablan inglés. Entonces, tal vez nos podría decir lo importante o no importante que es este idioma, tal vez para esto de hacer ciencia. Y tal vez unas palabras finales, doctor Mauricio, en inglés. ¿Por qué? Porque ahorita yo les pediría que vayan a la parte de abajo, a la derecha en su Zoom, puedan elegir los tres puntitos o si directamente les sale una imagen con CC. En ese lado pueden elegir subtítulos y traducción, dice. ¿En qué idioma está hablando la persona y en qué idioma quieren que les salgan los subtítulos? Entonces, para ir practicando un poco para mañana, les pediría que pongan el idioma inglés. Así Mauricio nos da sus últimas palabras en inglés, si está de acuerdo, claro. Y nosotros vemos la traducción en tiempo real de esto para irnos familiarizando cómo funciona este traductor, para también escuchar a los ponentes de mañana y no se pierda nada, ¿no? Por la traducción. Entonces, creo que con eso eh, yo ya puedo dejar de hablar. Perfecto, perfecto, Brian. Entonces voy a empezar a hablar inglés en los siguientes segundos. Um, to answer Brian's question, how important English I think it is. I think it's crucial. I think it's probably the most important thing, besides your technical background. Um, you have, um, yeah, so when we're talking about the internships here, for example, you have to have a high level of English. You have to be able to understand, and to be able to write properly, um, if you want to get an internship here, for example. Also, learning or speaking English, and being able to read and being able to write properly, um, is really the key now, because the scientific community um, uh, publishes firstly in English, and then maybe gets translated into Spanish or any other language. But if you want to be at the forefront of science or the cutting edge of technology, you have to be able to speak English and you have to be able to understand. So it is a very valuable tool, if you want to apply, also if for your professional career, but also if you want to apply for internships and scholarships and all that kind of thing. So, y sí, y bueno, y con eso espero que funcionó. Con eso concluyo. Gracias a todos por su atención. Cualquier cosa, um, mi email, mis dos emails están aquí. Y sí, estoy feliz de responder todas sus preguntas después y hablar. Y tal vez podemos organizar algún curso corto, ¿no, Brian? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, Entonces, pronto vamos a reunirnos, si le parece, y podemos organizar un curso como el año pasado. perfecto. Sí, muchas gracias, doctor, por su apoyo constante al CIT de física nuclear y una
y felicidades por su tan bonita charla y es bastante inspirador ver que bolivianos estén sacando adelante su carrera científica en otros países, al igual que otros ponentes que hemos tenido. Pero muchísimas gracias, doctor. Esperemos contar con su apoyo para futuras actividades. Sí lo tienen. Gracias, Paola, por tus palabras. Bueno, también recordarles que ya hemos mandado el formulario de asistencia en el chat, entonces vayan llenándolo, ya que solo estará habilitado por un momento, por un periodo de tiempo, entonces no se olviden de llenar el formulario y mañana también nos vamos, bueno, vamos a iniciar el congreso el tercer día por la mañana, entonces estén atentos al grupo de WhatsApp y a sus correos electrónicos para recibir el link. Y bueno, ya concluiríamos. Muchas gracias a todos por su presencia, por su interés y yo sé que todos hemos disfrutado bastante todas las ponencias del día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.